pues hoy comenzamos una nueva serie titulada El momento es ahora, corrigiendo prioridades fuera de lugar. Y en esta serie queremos ayudarle a responder correctamente al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Este llamado peculiar e individual, pero también general como el cuerpo de Cristo, que en este momento en que vivimos, el día de hoy, en esta década, en este año 2020 que no nos esperábamos, pues este es el momento que hemos estado esperando. El momento que hemos estado esperando para remover ídolos secretos de nuestros corazones y dar prioridad a una vida de fe y una obediencia renovada. A menudo uno puede despertarse en una determinada etapa de la vida y tener este sentimiento real, inquietante y abrumador. Uno cree que por cierto momento en su vida, pues uno espera esto o lo otro. Uno piensa que para cuando llegue esta etapa o este momento de la vida, pues uno va a estar aquí o va a estar allá o viceversa. Y esto es normal, eso es parte del ser un ser humano, tener expectativas, tener metas. Pero ¿qué sucede cuando uno despierta? Pues poco sorprendido de que aquí es uno donde uno está. Y lo que uno esperaba o ansiaba o tenía como meta, pues no está ahí o no ha llegado ahí. Realmente esto podría suceder en cualquier momento de nuestra vida. Ni siquiera tiene uno que esperar hasta que sea viejo o hasta que le salgan canas, ¿verdad? Para salirse confundido o de alguna manera también desanimado. Y puede ser que pues en este momento usted se encuentre en la universidad y piense que pues para este cierto tiempo sabría lo que querría hacer con su vida y pues ahora no tiene ni idea. O quizás también está en la high school, en sus estudios y tiene esa expectativa que usted tiene que tener estas metas o que estaría en este punto de su vida o viceversa. Puede ser que ya haya terminado sus estudios universitarios y obtenido un título profesional y piensa ahora que, bueno, pues ahora que tengo este pedazo de papel carísimo, tendría un trabajo real con beneficios y toda la cosa. En cambio, pues está haciendo algo que parece estar por muy debajo de su capacidad y de sus estudios. Pensaba que habría más. Puede ser que tenga dicha edad y que piense que ciertamente para esa edad ya estaría casado si usted está soltero y todavía no lo está. O quizás ya está casado y piense que para este momento usted tendría un buen matrimonio y aún todavía no lo tiene. Quizás piense que para este momento también tendría ya hijos y eso llenaría ese vacío en su corazón. O quizás ya tiene hijos y ahora los chamacos, ¿verdad?, le están dando guerra cada día de su vida y ahora está simplemente ocupado y gastado. Y piense que habría algo más. Incluso quizás habrá algunas personas entre nosotros que dirán, bueno, pues voy a intentar esto de la religión. Y entonces trataron de hacer lo religioso y pues la vida de ellos no cambió realmente. Y se despiertan y piensan realmente que pensaba que esto, para este punto de mi vida, habría algo más, habría algo mejor o diferente. Este era honestamente el estado de ánimo durante el tiempo en que se escribió las palabras proféticas del libro de Ageo. La gente decía, realmente pensé que estaríamos en una condición muy diferente a la que estamos ahora. Ciertamente hay momentos en nuestras vidas que el Señor parece distante. Cuando no podemos sentir su presencia, pues no importa cuánto oremos o cuánto busquemos al Señor, Él parece estar muy lejos de nosotros, silencioso, a veces incluso indiferente a nosotros, pensamos. En esos momentos siempre debemos de recordar que el Señor puede estar enseñándonos a pasar más tiempo en comunión con Él.
a perseguirlo a pesar de nuestras circunstancias. Aunque parezca que no lo veamos, pero ciertamente Él está ahí presente. Sin embargo, la mayoría de las veces, la realidad es que Dios parece distante, porque nosotros somos los que hemos descuidado su palabra. Porque somos nosotros los que hemos desobedecido de alguna u otra manera. O quizás simplemente nos hemos distraído y nos hemos enfocado y centrado en otras cosas que no debiesen tener prioridad en nuestra vida. Hemos intercambiado prioridades fuera de lugar en nuestra vida. Es por eso que en esta serie titulada El momento es ahora, queremos estudiar expositivamente esta profecía de Ageo, escrita a un grupo de judíos que regresan del exilio a la Tierra Santa. El profeta Ageo les exhorta al pueblo a que terminen de construir el templo, que había sido destruido, que había quedado puros escombros. Que corrigieran sus prioridades fuera de lugar para cumplir el llamado y el mandato de Dios para sus vidas. Es importante que hablemos de esto que nos distrae, de las prioridades correctas que están fuera de lugar en nuestras propias vidas. Porque esto comenzará a revelar los ídolos secretos de nuestros corazones y llamándonos a una fe y obediencia renovada al Dios de Israel y de la iglesia. Todos somos culpables de distraernos a veces, de no terminar lo más importante, la tarea más importante que se nos da. Nos esforzamos tanto para cumplir nuestras responsabilidades o para salir adelante en la vida que es fácil volverse egocéntricos y descuidados, poniendo fuera de lugar a lo demás como al Señor. De hecho, algunos de nosotros nos volvemos tan egocéntricos, tan enfocados en nuestros propios deseos y necesidades que de hecho deshonramos al Señor con nuestras acciones y decisiones. Y traemos no solamente daño a su nombre, pero también dañamos nuestro propio testimonio de Él. Y trágicamente, muchos de nosotros nunca nos damos cuenta de lo que está sucediendo hasta que nos toca experimentar en carne propia el juicio de Dios en nuestras vidas. En lugar de seguir adelante, a veces luchando en la vida y preguntándonos por qué Dios no nos está bendiciendo, no miramos hacia adentro, hacia nuestra vida, nuestras decisiones. Nos preguntamos a veces por qué la vida es tan desafiante, por qué a menudo parece la vida no tener sentido o las cosas que nos suceden no tener sentido. ¿Por qué parece que nunca salimos adelante, que nunca tenemos lo suficiente? Pensemos brevemente en algunas maneras en las que podemos distraernos como cristianos. Permitimos que las tareas o las responsabilidades menos importantes ocupen el lugar de las más importantes. Y necesitamos a nuestro cónyuge o a otro hermano o hermana que camina con nosotros, que nos conoce, el poder hacernos ver lo que nosotros no podemos ver. Permitimos que el Señor y su obra pasen a un segundo plano en nuestras propias actividades personales. Y mucho de ello tiene que ser reflejado en nuestras agendas, nuestros calendarios. Permitimos a veces que otras relaciones estorben nuestra relación con el Señor. Trabajamos diligentemente por nuestro propio bienestar, pero descuidamos a los demás y la obra del Señor que nos ha mandado. O nos podemos esforzarnos más para traer reconocimiento o honor a nosotros mismos en lugar que al Señor. Nos apresuramos hacia nuevas metas cuando incluso a veces no logramos terminar lo que el Señor nos ha dado o lo que nos ha pedido que hagamos.
Mi deseo esta mañana a través de la exposición de la palabra de Dios es que aprendamos que el momento es ahora. El momento es ahora, no mañana, sino ahora, para corregir prioridades fuera de lugar en nuestras vidas. Que Dios nos da un poderoso desafío a nuestro letargo espiritual, a nuestra incapacidad o estado de inactividad espiritual, invitándonos a identificar ídolos secretos en nuestros corazones y llamándonos, como les mencionaba brevemente, a una fe y obediencia renovada. Eso es corregir prioridades fuera de lugar, porque Dios quiere que usted y yo corrijamos nuestras prioridades y terminemos la obra que Él nos ha mandado. Dios quiere que usted corrija sus prioridades y termine la obra que Él le ha mandado. El corregir las prioridades en nuestras vidas no siempre será fácil, pero siempre será lo correcto ante Dios. Para el cristiano, el hacer lo correcto ante los ojos de Dios siempre deberá ser prioridad. Y el aprender a hacerlo difícil, pero correcto, siempre tendrá precedencia que hacerlo fácil, pero incorrecto. Esto es siempre así porque Dios quiere cumplir su buen propósito en Cristo para nuestras vidas y ese llamado que hace a sus hijos para colaborar con Él, para poner todas las cosas en su lugar correcto en Cristo. Del universo al individuo, en cada familia y en cada persona, Dios a través de Cristo está poniendo todas las cosas en su lugar correcto, que desde la caída fueron puestas fuera de lugar. Por eso termine la obra de Dios al dejar de hablar para empezar a trabajar. Termine la obra de Dios al dejar de hablar para empezar a trabajar. Hoy en la prioridad de terminar la obra de Dios, nosotros observaremos, interpretaremos y aplicaremos los textos bíblicos de la profecía de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 15. Veremos que este libro habla de las prioridades correctas del pueblo de Dios. El profeta Ageo exhortó al remanente de Judá a terminar la obra de Dios que se les fue encomendada. Encontraremos en el texto bíblico 5 cosas. Primero, debemos dejar de procrastinar y de poner excusas poco convincentes. Segundo, debemos pensar detenidamente en nuestros caminos. Tercero, debemos considerar la causa de nuestro sufrimiento. Cuarto, debemos obedecer al Señor. Y quinto, debemos conocer los resultados de la obediencia. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 1 de Ageo. Comenzaremos a leer del versículo 1 en adelante. Y algunos de ustedes ya los veo aquí sudando de nervios, ¿verdad? Diciendo, ¿dónde está Ageo? No se preocupe, déjele ayudo a encontrar este libro, ¿verdad? Ageo está entre Sofonías y después de Sofonías y antes de Zacarías, ¿verdad? Y no se preocupe, quizás esa es su primera vez que usted escucha estas palabras del libro de Ageo. Mire, está en buena compañía porque esta es mi primera vez predicando un sermón del libro de Ageo. Ageo es uno de esos libros que casi no se toca y se empolvan ahí en medio de las Santas Escrituras. Así que si tiene una copia de las Escrituras, le voy a pedir que se ponga de pie conmigo en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer Ageo capítulo 1, versículos 1 en delante. Dice así la palabra de Dios. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega,
Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha, a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos los retienen. El rocío y la tierra no produce las cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Bueno, pues como acabamos de escuchar un poquito de lo que sucede y antes de sumergirnos en el libro de Ageo, pues déjeme contarle la historia de trasfondo antes de ver la historia principal que veremos esta mañana. Veremos la precuela, por así decirlo, y luego veremos la película principal. Mire, había una vez un hombre llamado Salomón. Él fue el tercer rey de Israel, quien construyó el primer templo, que fue verdaderamente hermoso y la corona de Israel. Es por eso también que este templo era conocido como el templo de Salomón. Y podrá ver un diagrama, ¿verdad?, en lo cual los eruditos y arqueólogos de la Biblia han reconstruido réplicas para darnos ideas de qué tan glorioso era el primer templo, que fue erigido por el rey Salomón. Fue construido por el rey Salomón para reemplazar el tabernáculo, la tienda movible que pasaba por todos los peregrinajes del desierto y albergaba el arca del pacto. El templo entonces se completó en el año 1900. Este pastor que está fumando, ¿verdad? Son mis alergias. El templo se completó en el año 957 antes de Cristo, después de 7 años de largo trabajo por el pueblo de Dios. Este templo era lo más glorioso de lo que uno se puede imaginar. Personas de todo el mundo viajaron solo para ver este templo y ofrecer su adoración a Dios. Fue completamente asombroso.
Pero después de la muerte del rey Salomón, el corazón de la gente se apartó de Dios. Se distrajeron, como suele hacerlo la gente, y empezaron a adorar a ídolos, a dioses falsos. Dios permitió entonces que ocurrieran una serie de eventos para atraer el corazón de la gente hacia Él. Solo para simplificar la historia, les comparto al menos 3 puntos importantes en cuanto a esto. Primero que nada, en el año 587, y déjeme darle un aspecto, porque para mí al principio esto era algo confuso. Cuando la historia trabaja de antes de Cristo, los números empiezan del lado contrario. Entonces, si antes era el año 957, cada vez que se va acercando hacia la venida de Cristo, va en orden disminuyendo. Entonces es por eso que para el año 587, aproximadamente de unos 400 años, pues ahora sucede este primer evento. En el año 587, el rey Nabucodonosor y su ejército de Babilonia derrumbaron el reino del sur de Judá al destruir este glorioso templo en Jerusalén. La segunda cosa importante en cuanto a eso es que los judíos, después de que el templo fue destruido, estuvieron en cautiverio por décadas. Un cautiverio se refiere a que se los llevan como esclavos, prisioneros de guerra, a otro país, a otra tierra. Y en el año 538, más tarde, antes de Cristo, después de que el imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio persa, entonces el rey Ciro, el rey persa Ciro, le permite a más de 50,000 judíos a regresar a Jerusalén, la capital de Judá, para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Entonces se puede imaginar el alivio y las buenas noticias cuando este remanente de personas pudo viajar de regreso a Jerusalén para reconstruir sus casas destruidas, el templo destruido. Este es el trasfondo histórico de los profetas, tanto Ageo como Zacarías. Y si queremos leer un poquito más al fondo, pues lea los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Ahí registra la historia de este pueblo que regresa a Jerusalén. Finalmente, después de 5 décadas, el pueblo regresa a su hogar y comienza a reconstruir el templo para Dios, construyendo ellos los cimientos, construyeron el altar. Pero luego entonces los samaritanos entraron a la escena y se empezaron a oponer a su trabajo. Y de repente estos judíos, este remanente, empezó a decir: oh no, esto simplemente se puso muy difícil. Esta tarea de reconstruir el templo, de reconstruir Jerusalén, se volvió algo muy difícil. Ciertamente esto no debe ser el momento adecuado para reconstruir el templo, porque no es fácil para nosotros. Es lo que ellos se dijeron. Es por eso que el profeta Ageo abre su profecía diciendo estas palabras, porque esta es la historia de fondo. 18 años habían ya pasado desde que el pueblo regresó a Jerusalén y no habían completado la tarea de reconstruir el templo. Habían caído en un letargo espiritual. Un letargo significa un periodo de inactividad, de ser pachorrudos, de ser arrastrados y de no cumplir la tarea que debían de haber estado haciendo. Y durante entonces 5 décadas, lo interesante, cuando estuvieron en cautiverio, cuando estuvieron en Babilonia, lo único que el pueblo de Dios hablaba es: oh, ¿cuándo regresaremos a Jerusalén? ¿Cuándo podemos reconstruir el templo? ¿Cuándo podemos restablecer el culto al Dios verdadero? Pero interesantemente, cuando llega este remanente, en 18 años, ni movieron ni un solo dedo. Eso fue todo lo que ellos estaban pensando, y ahora cuando se puso la cosa difícil, pues pusieron el proyecto en espera. Y en lugar de continuar trabajando en la casa de Dios, adivine qué hicieron.
Interesantemente, empezaron a construir sus propias casas. Empezaron a comenzar a construir sus propias casas y construyeron casas muy, muy bonitas. Y se olvidaron de la casa de Dios. Entonces lo que Dios hizo fue levantar al profeta Ageo para llamar a la gente a reconstruir el templo para Dios. ¿Tiene sentido? ¿Me explico? Ageo es enviado por Dios para inspirar al pueblo a volver al trabajo, a volver a la prioridad la cual se les había entregado, diciendo: el tiempo es ahora. ¿Tiempo para qué? Se puede preguntar. Tiempo para corregir la prioridad de terminar la obra que Dios nos ha mandado. Termine la obra de Dios al dejar de hablar para comenzar a trabajar. Primero, veremos, debemos dejar de procrastinar y de poner excusas poco convincentes. Así es, dígalo conmigo. Debemos dejar de procrastinar y de poner excusas poco convincentes. Así es, para terminar la obra de Dios en nuestras vidas debemos dejar de procrastinar y de poner excusas poco convincentes. Usted puede decir: pastor, pues a mí Dios no me ha mandado a reconstruir un templo. A mí no me ha dado este mandato. Punto válido. Pero hay otras cosas que Dios sí le ha mandado a usted construir. Un matrimonio fuerte. Instruir a sus hijos con palabra y acción el amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Él le ha mandado también a participar y colaborar en la obra de su iglesia local a la cual usted pertenece. Y podemos seguir la lista. Hay muchas cosas que Dios le ha mandado a usted hacer, que fácilmente podemos descarrilarnos. Podemos quitar esas prioridades y empezar a hacer otras cosas. Y el procrastinar es simplemente el diferir y aplazar lo que sabemos que tenemos que hacer. Usted sabe, cuando su esposa le dice: Ignacio, saca la basura. Ah, sí, mi amor. Sí, mi amor. Mañana. O quizás usted es un estudiante y sabe que tiene un proyecto que hacer en la escuela, en la universidad, y en lugar de empezar a trabajar para ello, difiere y aplaza lo que sabe que tiene que hacer hasta la noche anterior, ¿verdad? Ya puede haber unas cabezas así. Y andamos ahí como locos, ¿verdad? O quizás el decir: sé que tengo que ahorrar, pero ¿cuándo lo necesito? O sé que tengo que implementar nuevos hábitos de comunicación con mi pareja, o tengo que pasar un tiempo con mis hijos. Pero mañana. Y ese mañana nunca llega. ¿Acaso cree usted que se puede procrastinar en la vida espiritual? Claro que sí. Mañana leo la Biblia, mañana oro, mañana me entreno, mañana me discipulo o encuentro un discipulado, mañana me involucro en la iglesia, mañana memorizo la palabra de Dios, y ese mañana nunca llega. Claro, siempre habrá una excusa. Siempre habrá una excusa para procrastinar, para dejar lo que debemos hacer ahora para mañana. Pero por muy buena que sea la excusa o poco convincente, es para no cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? Para ser el papá que Dios quiere que usted sea, para ser la mamá que Dios quiere que usted sea, para que usted sea la mujer o el hombre que Dios quiere que usted sea, tiene que poner intencionalidad, tiene que poner esfuerzo. Si usted lo deja a la deriva, créeme, se va a ir torcido, va a aprender mañas, va a mostrar áreas en su vida de gran deficiencia. Observemos el capítulo 1, versículo 1.
para ver el llamado de Dios para estas personas y así poder nosotros esta mañana luchar con ese llamado que Dios ha hecho a cada uno de ustedes y a mí en nuestras vidas. Dice el versículo 1: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Observe conmigo el humor del versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente dice el pueblo. No sé cómo lo digan en la traducción que usted esté leyendo. Unas otras traducciones lo ponen como este pueblo. Y se puede notar aquí la diferencia en lo que el idioma original está diciendo, ¿verdad? Este pueblo. Diga conmigo, este pueblo. Este pueblo dice que todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Ahora, la razón por la cual el encuentro en esto es chistoso es porque en casi todas las partes del Antiguo Testamento, cuando Dios habla sobre su pueblo, Él los llama mi pueblo, mi pueblo. Siendo esto el caso, mi esposa hace lo mismo que Dios hace aquí. Cuando nuestro hijo hace algo malo y llego yo a la casa, no sé si eso también le sucede en su casa, cuando su cónyuge le dice: tus hijos hicieron esto, estas personas hicieron esto. Y eso es lo que hace Rachel, mi esposa, cuando llego a casa y nuestro hijo hace lo malo. Ella dice: no vas a creer lo que tu hijo hizo hoy. Y yo siempre le digo, si mi memoria no me falla, tú estabas allí la noche en que este niño fue concebido. Lo disfrutamos, acuérdate, fue divertido. Tú estuviste ahí. Y puedo decir esto en la iglesia, ¿cierto? Porque es divertido dentro de la relación matrimonial. Si no es divertido, pues no, hay algo que no está haciendo bien. Alguien diga amén. Es el más grande amén que he escuchado, ¿verdad? Pero dentro de la relación del matrimonio, ese es el regalo de Dios. Y de alguna u otra manera, Dios dice aquí: esta gente no es mi gente. Esta gente diciendo que no es el momento de construir el templo. El momento no es ahora. Ahora, ¿por qué pensaban que no era el momento? Piense usted un poquito. ¿Por qué pensaba o por qué dijeron este pueblo de Dios que este no era el momento para reconstruir el templo? Bueno, pensaron que no era el momento ahora porque nos dice el trasfondo en Esdras 1 al 6 que empezó a haber oposición, a haber obstáculos, ¿verdad? Para poder ellos reconstruir el templo. Los samaritanos se les oponían. Lo que es chistoso es que siempre que recibimos oposición, pensamos que no debe ser la voluntad de Dios. ¿Sabe usted dicho eso? Cuando las cosas no empiezan a marchar en su favor y dice: quizás esto no es la voluntad de Dios. Simplemente porque las cosas se ponen difíciles. Necesitamos entender que en cuanto más nos acerquemos a hacer algo que es importante para el corazón de Dios, es más probable que nosotros enfrentemos oposición y obstáculos y que las cosas se vuelvan más difíciles. Verá, recibir oposición no es una señal que Dios está en su contra. Al contrario, muchas veces es una señal de que está haciendo lo que Dios quiere que haga. En el momento en que comience a avanzar y hacer algo y ser obediente a lo que Dios le llamó a hacer, ponga atención. Cuando se encuentre siendo obediente a Dios y se vuelva difícil y desafiante, quiero animarle con este simple pensamiento. Sí, es difícil, es un desafío.
Pero con la ayuda de Dios, usted y yo debemos elegir el bien difícil sobre el mal difícil. Usted y yo debemos elegir el bien difícil sobre el mal fácil. Una y otra vez, simplemente dígase a sí mismo: Dios, con tu ayuda, habilítame para que yo pueda elegir el bien difícil sobre el mal fácil. Sería muy fácil dejar de enfocarme en Dios y comenzar a enfocarme en mí. Sería difícil y correcto seguir construyendo el templo. Elija lo correcto difícil sobre lo incorrecto fácil. Sería muy fácil cuando alguien le hiere sus sentimientos y guardar rencor, o que guarde usted rencor y estar enojado con ellos o él o ella. Pero es difícil y correcto perdonar a otros como Cristo le ha perdonado a usted. Es fácil seguir gastando más de lo que tiene y simplemente comprar todo lo que quiera usted y endeudarse. Pero es difícil y es correcto comenzar a salir de deudas y vivir por debajo de sus posibilidades económicas, y de esa manera poder ser generoso con otras personas. Es tan fácil darse por vencido. Es muy fácil no hacer una diferencia, pero nosotros, como seguidores de Jesús, con la ayuda de Dios, debemos elegir el bien difícil sobre el mal fácil. Esto es lo que el profeta ayudará a capacitar a la gente para que haga la tarea que Dios les había dado, de reconstruir el templo. Básicamente les dice que el momento es ahora, no mañana, ahora. Mire, yo soy el primero en confesar que el diferir y aplazar lo que sabemos que tenemos que hacer es mucho más fácil. Pero Dios no nos ha llamado a hacer lo fácil, sino lo correcto ante sus ojos. No lo correcto a nuestros propios ojos, sino a los de Él. Lo fácil siempre será más atractivo, porque es por eso que nosotros debemos aprender a elegir lo difícil pero correcto, en lugar de hacer lo fácil pero incorrecto. Veamos los versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ageo nos dice enérgicamente que esta acusación fue dada por Dios mismo. Fue lo que dijo el Señor de los ejércitos. La gente se excusaba diciendo que aún no había llegado el momento, que las circunstancias no eran las adecuadas. Pensaron que tenían cosas más importantes que hacer. El pueblo estaba mostrando indiferencia al mandamiento de Dios. Estaba ignorando lo que estaba sucediendo en sus vidas, las claras instrucciones, y eran culpables de egoísmo y de codicia. No se preocuparon por la obra de Dios mientras ellos trabajaban diligentemente para proveer por sus propias necesidades y lo que ellos deseaban. Esto estaba implícito en la referencia de Ageo aquí y en los próximos versículos. El momento es ahora para corregir nuestras prioridades y terminar la obra que Dios nos ha mandado. Es por eso que nosotros debemos de terminar la obra de Dios al dejar de hablar para empezar a trabajar. Primero, dejando de procrastinar, de poner excusas pocos convincentes. Y segundo, debemos pensar detenidamente en nuestros caminos. Repítelo conmigo: debemos pensar detenidamente en nuestros caminos. Es muy importante eso, porque para terminar la obra de Dios en nuestras vidas, debemos de pensar detenidamente en nuestros caminos. El pensar en nuestros caminos implica procesar nuestras decisiones
y nunca tomar decisiones por impulso. Y esto nos da oportunidad para ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, cuál ha sido el progreso o el regreso de nuestras vidas y qué áreas tenemos que cambiar o ajustar en nuestras vidas. Eso nos permite mirar lo que está pasando alrededor de nosotros. A veces esto implica tener la perspectiva de otros, de sus hijos, de su pareja, para decir cómo estamos avanzando, cómo estamos obedeciendo a Dios en esta etapa de nuestra vida. Observemos los versículos 5 y 6. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Ahora, eso es lo que el Señor Dios Todopoderoso le responde. Y va a decir esta frase una vez más. Piensa bien en tus caminos. En otras palabras, piensa detenidamente. Piensa cómo estás viviendo. Piensa cómo estás tomando tus decisiones. Y Él hace esa pregunta. ¿Acaso es hora de que vivan en casas lujosas cuando mi casa queda en ruina? Según algunos comentarios que leí, básicamente lo que está hablando aquí era un nivel alto de vida. Era como si ahora uno se preocupara por tener barras, o en otros lugares le llaman encimeras de granito, como si tuviéramos molduras, ¿verdad?, de corona, o molduras alrededor de nuestros techos, ¿verdad?, o todos bien bonitos y dando ese otro toque especial de lujo. O como si tuviera un televisor pequeño y se compra un televisor, ¿verdad?, de 50 pulgadas o más, alta definición y toda la cosa. Dios dice, tienes todo este tipo de cosas. Y Dios no está en contra de que tengamos cosas bonitas. Déjeme aclarar, Dios no está en contra de que tengamos cosas bonitas. Pero lo que Él está en contra es de que pongamos esas cosas bonitas o lujosas delante de Él. Eso no está bien. Él no está en contra de que nosotros tengamos cosas lujosas o bonitas. Lo que Él quiere es que esas cosas bonitas no nos tengan a nosotros. ¿Me explico? Que esas cosas nos controlen, que esas cosas nos dicten que tenga que trabajar extra horas o viceversa, y no tener tiempo para lo más importante. En este punto la gente está anteponiendo su propia comodidad a la casa de Dios y a la prioridad de Dios. Él dice, piensa cuidadosamente en tus caminos. Déjeme, le doy la traducción moderna de los siguientes versículos. Estás trabajando duro y todavía no te sientes que tienes nada. Estás dedicando tu vida a una carrera y te sientes vacío y más vacío. Tienes más de lo que has tenido antes y todavía no te sientes satisfecho. Te entretienes, vas a los juegos, vas al cine, comes fuera. Sin embargo, todavía siempre anhelas algo más. La doctora Ana María Polo le diría, ¿cómo le está funcionando eso? Piense detenidamente en sus caminos. Dios quiere que elijamos el bien difícil sobre el mal fácil. Ahora, observemos los versículos 7 al 8 que nos dicen lo siguiente. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Verá, nosotros podemos hablar y decir que amamos a Dios, que valoramos a Dios, pero cuando estas cosas son presentadas, esto muestra el cobre, muestra qué es lo que más valoramos.
¿Dónde están nuestras prioridades? Y mire, Dios es tan amoroso y tan bueno que al tener esto, ¿verdad? El ver esto, el mandato que tiene el pueblo de Dios, el remanente de Judá, es: hey, construyan este templo. Ellos decían: no nos sentimos lo suficientemente bien como para hacerlo, no nos está yendo bien, hay oposición, esto es difícil. ¿En qué es hecho? Eso es muy difícil. Pero mire lo amoroso que es Dios. Eso es lo que dice el Señor Todopoderoso en el versículo 7. Otra vez: piensa bien en tus caminos. Lo vuelve a decir. Básicamente, Él divide en 3 pasos simples lo que los israelitas o los judíos tienen que hacer para corregir esa prioridad mal puesta, para construir el templo. Eso es lo que quiero que hagas. Número 1, sube a las montañas, o dependiendo de su traducción, suba al monte. Número 2, baja la madera, corta la madera. Y número 3, construye mi casa. Déjeme decirlo de nuevo en caso de que se lo haya perdido. Esto es lo que Dios dijo que hiciéramos: sube al monte, corta la leña y bájala, y construye mi casa. Ahora, yo sé que eso fue abrumador y probablemente pues nos cuesta un poquito de tiempo para asimilarlo. Así que déjeme decirlo otra vez. Te amo mucho, nos dice Dios, que te lo voy a poner simple. ¿Listo? Quiero que subas a la montaña, corta la madera y construye mi casa. Ahora, el subir a la montaña, si alguna vez ha ido a la Tierra Santa, el subir las cumbres en medio del desierto, no es nada fácil. Cuesta esfuerzo, cuesta de condición física. Pero lo que Dios está diciendo aquí es: yo sé que es difícil, pero esto es lo difícil, pero es correcto. Debes de esforzarte. Elija el bien difícil sobre el mal fácil. Baja y construye el templo paso a paso. Dios dice aquí 3 pasos simples: sube a la montaña, corta la madera y construye el templo. Ahora, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque muchos de los israelitas, como muchos de nosotros, ¿saben lo que harían? Dios, ¿y qué de los pasos 4, 5, 6 y 7? Danos más detalles. ¿Quién va a pagar por todo esto? ¿Cómo va a suceder? ¿A dónde vamos a ir específicamente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y quién va a estar ahí? ¿Me van a dar un reembolso en mis impuestos? Necesito saber más detalles, Dios. ¿Quién va a tomar en cuenta el tiempo? ¿Cómo va y todo esto? ¿Me explico? Nos adelantamos en lugar de simple obedecer esos 3 pasos simples que Dios les da a estos judíos. Nos sentimos que necesitamos los pasos 4, 5 y 6 y 7. Y Dios dice: hey, no te preocupes por esos pasos. Mi palabra, lámpara es a tus pies y lumbrera a tu camino. Si su palabra es una lumbrera, una lámpara a nuestros pies, puede ser que simplemente nos muestre los pasos 1, 2 y 3. Y hasta que lleguemos al paso 3, Él nos da los siguientes pasos para dar. No deje que eso sea un obstáculo para que usted le crea a Dios y dé un paso de obediencia. Es por eso nuevamente que el momento es ahora para corregir nuestras prioridades y terminar la obra que Dios nos ha mandado. Terminar la obra de Dios al dejar de hablar, al dejar de poner excusas, al dejar de decir: pero esto, pero lo otro. Dios, dejando de procrastinar, dejando las excusas poco convincentes, pensando detenidamente en nuestros caminos. Y tercero, debemos considerar la causa de nuestro sufrimiento. Mire, no todas las cosas malas que nos suceden son por causa de que vivimos en un mundo caído, con otras personas caídas, donde nosotros mismos estamos caídos. Muchas veces malas cosas suceden. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no queremos obedecer a Dios. Esas malas decisiones nos van a llevar a malas consecuencias.
Y es ahí donde no siempre va a ser así, en ocasiones va a ser la excepción, pero muchas veces nosotros debemos detener y analizar por qué lo que está sucediendo en mi vida, por qué trabajo y no parezca ver el fruto de mi trabajo, por qué yo hago esto y parece que no hay bendición. Muchas veces puede ser porque usted claramente está desobedeciendo a Dios. Usted está teniendo otros ídolos falsos en lugar de darle la prioridad que a Dios le merece. Esa es una dura realidad, pero es la verdad en muchas ocasiones en nuestras vidas. Y nosotros debemos entonces tomar ese paso de valentía para analizar nuestros pasos, dejar de procrastinar, dejar esas excusas que pueden ser y poder entonces nosotros discernir, hacer la diferencia entre esos dos. Mire conmigo el versículo 9 en delante de Ageo. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron las cosechas a su casa, yo las hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Ahora, si miramos estos versículos así como están, sacaríamos la conclusión que Dios hace cosas malas, ¿no? Porque ciertamente él está diciendo ahí claramente que Él envió esta sequía, Él hizo esto, viceversa. Pero el trasfondo que está diciendo el texto es: Dios soberanamente está permitiendo esto. ¿Por qué? Porque algo que usted y yo debemos saber de la palabra de Dios en general es que Dios no es el autor del mal. Él es un Dios bueno. Su persona y su santidad demanda que Él sea bueno, más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero esa bondad, ese amor del bueno, demanda que nosotros recibamos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué? Para que usted y yo entremos en razón y vengamos a Él y pongamos las cosas en su lugar. Porque si no, tarde que temprano vamos a perjudicar y dañar a alguien más fuera de nosotros. El texto aquí es muy enfático y Dios toma responsabilidad diciendo: yo soy el que estoy permitiendo que esta desgracia te atormente, te pegue donde más te duele. Hermano, hermana, es por eso que es muy importante que cuando adversidades vengan a nuestra vida, analicemos cuál puede ser la causa de este suceso. La mayoría de las veces va a ser simplemente porque vivimos en un mundo caído, donde las cosas están fuera de control, están fuera de lugar, y que Dios, a través de su Mesías, su Hijo Jesucristo, pondrá todas las cosas en orden cuando Él venga y establezca su reino futuro. Y hasta entonces debemos de vivir en esta tensión, en esta realidad. Pero en este punto, en este caso, para estas personas de Ageo que está hablando, es porque ellos estaban actuando en desobediencia a Dios. 18 años habían pasado donde ellos no habían continuado de construir el templo. Las cosas seguían igual o peor. Y Dios por eso entonces entra en acción. Cuando Dios permite que cosas malas o adversidades vengan a nuestras vidas, muchas veces para llamarlos la atención, para regresarnos nuestros corazones, nuestros ojos a la atención que Dios quiere que hagamos. No eche a saco roto las señales que Dios nos dé. Es por eso que el momento es ahora para corregir nuestras prioridades y terminar la obra que Dios nos ha mandado. Termine la obra de Dios al dejar de hablar y empezar a trabajar. Primero, dejando de procrastinar, de poner excusas poco convincentes. Segundo, pensando detenidamente en nuestros caminos
Tercero, considerar la causa de nuestro sufrimiento. Y cuarto, debemos obedecer al Señor. Mire conmigo el versículo 12 del libro de Ageo. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron, las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Mire, lo que puede la palabra de Dios asegurarnos es cuando usted y yo obedecemos, tarde o que temprano vendrá la bendición. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, tarde o que temprano vendrá la bendición. ¿Por qué? Porque Dios desea lo bueno, lo mejor para usted y para mí como su pueblo. Él sabe mejor que usted y que yo. Así que no pretendamos que sabemos mejor que Dios. Demos ese paso de obediencia, ese paso de fe, no a ciegas, pero Él nos revela los primeros pasos a dar. Y eso es lo que vemos aquí en este texto. Finalmente, los últimos versículos para terminar. Debemos conocer los resultados de la obediencia. Debemos de conocer los resultados de la obediencia. Mira el versículo 13 en delante para terminar. Luego, Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. Cuando usted y yo damos ese paso de fe, de obediencia a Dios, cosas grandiosas suceden. Primero que nada, lo mismo que Dios está diciendo a lo largo del Antiguo Testamento, les dice aquí al pueblo de Dios: yo estoy con ustedes. Para aquellos que están estudiando el libro de Jueces que terminamos la semana pasada, los martes de capacitación bíblica, vemos que ese es el mensaje que se repite tanto en Josué como en Jueces. El Señor dice: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Y créame, cuando el Señor está con usted, no es cualquier cosa. Si lee el Antiguo Testamento, usted sabrá que cuando el Señor está con usted, cosas maravillosas suceden. El día se detiene, los mares se parten. Y mire, yo sé, usted dice: pastor, pero esas son cosas del antiguo Oriente. El mismo Dios, el pueblo de Dios que estamos leyendo y estudiando hoy, es el mismo Dios que está con usted. Pero ¿sabe lo que sucede muchas veces? Usted y yo nos quedamos trabados. Yo no quiero dar ese paso hacia adelante de fe. Yo no quiero poner límites en mi matrimonio. Yo no estoy dispuesto a hacer esto o lo otro con mis hijos o viceversa. Nos falta fe. Nos falta valentía. Y requiere de humildad que usted y yo reconozcamos. Quitemos a un lado esas excusas poco convincentes. Esa procrastinación que nos está deteniendo de esforzarnos para que usted sea el esposo, la madre que Dios quiere que usted sea. Muchas veces decimos: bueno, si mi esposa cambiara, yo cambio. O si él hiciese esto, yo hago lo otro. Pero la cosa no es así, hermano. Debe de comenzar con uno mismo. La cosa es entre usted y Dios, no con su cónyuge. Usted tiene que dar ese paso de acción. Y si usted da ese paso de acción, usted puede tener certero que la obra de Dios, que milagros sucederán en su vida. No porque yo lo diga, sino porque ese es el carácter del Dios de la palabra de Dios. Le animo esta mañana al continuar incluso en esta serie, ¿verdad?
¿Qué son esas tres cosas que Dios le está pidiendo? Así como el pueblo de Dios en este momento le dicen: yo quiero que subas, cortes la leña y te pongas a trabajar. ¿Cuáles son esas tres cosas que Dios quiere que usted quiere que haga? Para que usted cumpla el llamado que le está haciendo a su vida, para que sea el padre que quiere que sea, para que sea el hijo que Dios quiere que sea, para que usted sea el congregante o feligrés de la iglesia que usted quiere que sea. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser el pastor que Dios quiere que sea? Cualquiera que sean esas cosas, Dios le está llamando a este paso de obediencia, a este paso de fe. Y usted se puede sentir: bueno, pastor, es muy fácil decirlo, es muy fácil el compartirlo de allá arriba. Usted no sabe mi vida, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Tienen razón, yo no lo sé, pero hay alguien que sí lo sabe. Y ese quien lo sabe le dice a usted esta mañana, le dice a mí esta mañana: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Pero que lo que les toca a ustedes hacer es subir la montaña, cortar la leña y ponerte a trabajar, a reconstruir. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? Para que sea el hombre y la mujer que usted quiere que sea, para que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Yo le invito a que en este canto de respuesta y a lo largo de las próximas 2 domingos analicemos nuestros corazones y preguntemos, ¿verdad? ¿Qué es aquello que nos está deteniendo para llegar al potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros? El momento es ahora. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Señor, reconocemos que fácilmente nos desanimamos cuando lo difícil venga a nuestras vidas, cuando haya oposición. Lo más fácil, la decisión más fácil es dar un paso hacia atrás, de no seguir adelante. Cuando el ser papá se vuelve difícil, o cuando las cosas en el matrimonio se vuelven difícil, o en el trabajo, o donde quiera, Señor, cuando usted nos llama a ser testigos suyos en la comunidad en que vivimos y la cosa se vuelve difícil, en lugar de dar paso hacia atrás, de cohibirnos, de buscar excusas el por qué no ser obedientes a lo que usted nos ha llamado, le pedimos que así como usted estuvo con Jesús y Zorobabel, sus siervos y el pueblo, que su espíritu les animó para que se esforzaran y fueran valientes. Le pido de esa misma manera para su pueblo esta mañana. Muchos de nosotros que estamos cansados y cargados de hacerlo por nuestra propia cuenta, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a responder en fe y en obediencia hacia adelante, a dar ese paso hacia adelante, porque el momento es